Muy buenos días, un placer estar aquí. Tengo presente que todos tienen ganas de tomarse un café luego, así que vamos a tratar de ser, no sé si entretenida, pero lo menos aburrida posible. Quisiera partir esta presentación contándoles que cuando asumo este cargo de jefa de la División de Desarrollo Urbano, me encontraba con distintas personas que literalmente no sabían si felicitarme o darme el pésame, porque el contexto en el que recibo este desafío es de una incerteza jurídica, como lo dice el título de este seminario, tal y una suerte, como voy a ocupar las palabras de otras personas, literal, porque me llamó mucho la atención cuando lo dijo, un frenesí normativo. Entonces, en ese contexto, hacerse cargo de la División de Desarrollo Urbano, con un gremio que tiene muchos reclamos, con una Contraloría que ya, bueno, ya se ha dicho algo diré yo también. O sea, el ambiente no es el más fácil. Chile es un país tremendamente normativo. Nuestra cultura nace en esta suerte de querer tener todo debidamente normado. Y hemos ido cayendo en una suerte de sobreregulación, porque el espíritu que nos mueve muchas veces es, sobre todo al legislador, es esta posibilidad de no dejar ningún vacío, de ponerse, toda vez que se diseña una norma, estamos siempre pensando en que se pone el legislador en todas las situaciones posibles, donde no puede existir ninguna apertura de abuso. Y en esta situación, claro, nos pasamos un poco de largo y se generan, se generan normativas demasiado a veces complejas. Si a esto nosotros le sumamos que nuestra legislación también es reactiva, porque nos pasa muchas veces que cuando hay situaciones determinadas, respondemos como sabemos responder, con una ley. Y esa respuesta muchas veces es extremadamente detallista, sobre todo si el tema está en boga, en prensa, o están pasando cosas que obligan a hacer demostraciones que las hacemos con este mecanismo de regulación. Y en eso muchas veces se traspasa el espíritu de la norma. Entonces, en este ánimo donde no queremos que exista ningún vacío, empiezan a superponerse normas una sobre otra. Lo decía Arturo hace un rato, ¿cierto? Y hay una ley para esto, y una ley de la otra, y una ley que la emana de un ministerio, de otro ministerio, o de un parlamentario, o de otro senador. Y en este contexto de muchas leyes que se superponen, y encima que son leyes en extremo reglamentarias, más que generales, ¿cierto? Porque entendemos que la ley debiese ser de amplia aplicación, para que su reglamento a posteriori haga las adaptaciones a las distintas realidades regionales, comunales, etcétera, y en ese momento, en el del reglamento, pudiésemos nosotros hacer una adaptación un poco más flexible, ¿cierto? Bueno, en este contexto de superposición normativa aparecen inmediatamente las interpretaciones. Entonces, si yo tengo esta ley y tengo esta otra que se superpone, ¿cómo interpreto? Y todos podemos interpretar. Entonces, aparecen interpretaciones institucionales, instituciones individuales, y finalmente vamos tendiendo a generar una instancia de interpretación final, la última palabra, la sentencia final, que se le ha otorgado, ¿cierto?, principalmente en este contexto a la Contraloría Nacional de la República. La Contraloría Nacional es aquel órgano del Estado al que se le encomienda el control, como lo dice su nombre, de la legalidad, tanto de las leyes como de los actos administrativos del Estado. O sea, ¿se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho? Distinto es de emitir juicios técnicos de ninguna índole. Un ejemplo que traigo es la famosa Ley de Transparencia, la 21.078, Ley de Transparencia del Mercado del Suelo,
que es un ejemplo de lo que digo. En un lado es una ley reactiva y en el otro lado es una ley en extremo reglamentaria. Reactiva porque responde al caso Cabal, por eso se llama, cierto, popularmente la ley Cabal. Y además, bueno, por esas razones las que digo, estar en prensa, ser los protagonistas quienes son, sale bastante rápida, ¿no? Y en el sentido de reglamentaria, es una ley que entra en un detalle particular. Por lo tanto, nos resulta extremadamente difícil poder hacer su bajada reglamentaria, porque tendríamos que reproducir literalmente lo que está en la ley y pasarlo al decreto, lo cual Contraloría lo impugna, obviamente, no corresponde poner en un reglamento aquello que está en la ley. Por lo tanto, es muy difícil hacer la flexibilidad que corresponde a esa ley. Ustedes han visto, hemos sacado ya 2 circulares en esa línea y estamos cerca de sacar el decreto, que es la propia modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. A lo cual aprovecho a agradecer porque en las mesas técnicas hay varios representantes de esta Cámara y nos han colaborado muchísimo. Entrando en esta materia, que cuando Sebastián Molina me llama y me dice, Paz, ¿de qué te gustaría hablar en este contexto? Así se llama el seminario, certeza jurídica. Y la verdad, yo estaba en el pleno de mis funciones y dije, bueno, normativa urbana y sentido común. Y la verdad que el título después me anduvo, sí, como que me tiré muy alto con este título. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a responder al sentido común? El sentido común es muy grande, muy difícil, muy añorado. No me puedo hacer cargo del sentido común en esta charla. Voy a tratar de acercarme un poco. Entonces, voy a partir aquí mostrando una imagen que es una lámina que muestra las comunas del sector oriente. Tengo miopía, me los voy a poner y sacar para ver de lejos y de cerca me los tengo que sacar. Entonces tenemos la comuna de Santiago, ¿la ven? No sé cómo funciona el punto rojo. Ustedes saben cuál es la comuna de Santiago. Al lado, ¿cierto? A la derecha están las comunas de Providencia, Ñuñoa, luego tenemos más a la derecha, en el oriente, ¿cierto? En términos georreferenciados, la comuna de Las Condes, luego Vitacura y Barnechea. Lo que está expresado aquí es simplemente las alturas de piso que sus planos reguladores consultan. Eso, gracias Arturo, que eres amable. Colaboración. No se le ocurra pasarme una boleta porque tendría que vender un bien. Ya. Ya. Entonces, la comuna de Santiago, es broma, sí. Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Barnechea. Entonces, en esta simbología que solamente expresa una cosa, que son las alturas de piso de sus propios planos reguladores, podemos observar, ¿cierto?, para entrar en una suerte de falta de sentido común, cómo no conversa la planificación comunal con la planificación de la ciudad. O sea, ni siquiera diría del sector oriente, sino de toda la ciudad, una planificación metropolitana. Nosotros podemos observar, en la comuna de Santiago se evidencian ciertos sectores donde hay mayor altura, una zonificación. En ningún caso, o en muy pocos casos, responde al espíritu o el sueño que tenemos que acaba de plantear el subsecretario relacionado a la densificación de ejes de ciertos perfiles con cierta dotación de transporte público. La comuna de Ñuñoa, muy básica en su planificación, tiene un gran eje ahí donde podemos observar mayor altura, el resto algunas zonas, y después grandes zonas como si no hubiera ninguna distinción, como si no existiera vialidad estructurante. Providencia un poco más desarrollado, siempre en torno al eje del río o la avenida Providencia, un poco más de altura, una gran zona después y luego una distribución de barrios. La comuna de Las Condes más o menos lo mismo. No quiero entrar en cada una de las comunas, solo hacer la distinción de que hay evidentemente el prevalecimiento del límite comunal por sobre otra cosa. Cada uno ha pensado hasta dónde llega el límite de su comuna, como si fuera individual. Entonces,
esta subdivisión geoadministrativa podríamos calificarla, ¿cierto?, de un poco incoherente. Aquí tenemos el caso de la avenida Kennedy, que es bastante conocido, ¿cierto? Tenemos a un lado la Municipalidad de Las Condes. La Municipalidad de Las Condes al lado derecho de la lámina y la Municipalidad de Vitacura al lado izquierdo. Entonces, observamos que siendo una misma avenida cuyo perfil es extremadamente ancho, quizá de los más anchos del país, tenemos en el caso de la comuna de Las Condes el color morado, que equivale a 15 pisos, el color 100, que equivale a 9 pisos, el color rojo, que equivale a 3 pisos. Y en la comuna de Vitacura tenemos el color verde, que equivale a 7 pisos, y el color rosado a 2 pisos. Es decir, en el mismo eje, con las mismas características, si nosotros tuviéramos la posibilidad de observarlo en su sentido de conjunto o de única ciudad, resulta totalmente extraño o incoherente o falto de sentido común que a un lado tenga la mitad de la altura permitida que al otro, ¿cierto? Y lo mismo a continuación, una baja gradualmente y la otra baja tremendamente. Aquí aprovecho de tocar un tema bastante sensible que tiene que ver con la altura, porque la altura en alguna medida ha sido politizada y ese es uno de los enemigos con los que nosotros tenemos que trabajar, porque nos hemos encontrado con que bajar la altura en algunos casos ha significado una mayor votación y ese es un fenómeno que tiene una componente cultural bastante difícil de desarraigar. Y tenemos que desarrollar los argumentos que nos muestran que densificar equilibradamente tiene sus enormes beneficios, sobre todo cuando estamos correlacionando el emplazamiento y una mejor vida a partir de la cercanía con los servicios, los equipamientos, que otras variables. Entonces, cuando hay un plebiscito para bajar la altura, cuando hay un alcalde en Valparaíso que también decide bajar la altura, empiezan, después del fenómeno de Estación Central, todos quieren bajar la altura. Y vamos a tener que construir argumentos para lograr poner en valor el emplazamiento por sobre otras características. Otro ejemplo que tengo de falta de sentido común, y aquí me quiero trasladar a la región de la Araucanía, donde llevo mi corazoncito, al Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón. Y esto en materia de riesgo. El volcán Villarrica y su consecuente bajada de la Ares y lava, que cierto bajaría a través de todos los esteros, quebradas, va generando unas fajas que estableció Cernagiomín, que son de restricción. Entonces nos pasa de nuevo que una línea imaginaria, que es el límite entre aquel espacio que es intercomunal y aquel espacio que es comunal, tenemos en el espacio intercomunal full riesgo. Las viviendas son ilegales, no obstante no se ha dejado de construir ninguna casa. Están todas ahí, las casas existen, simplemente no tienen permiso, no pagan derecho municipal, pero a la hora de una catástrofe va a haber que evacuar a todas las personas exactamente igual y la vida humana vale lo mismo en legalidad o en ilegalidad. Y luego nos traspasamos, ¿cierto? Cruzamos el límite comunal hacia el interior de Pucón y se acaban todos los riesgos. Ahí está el casino, la plaza, los hoteles, ya la mancha roja de Cernagiomín deja de existir. Sin ningún juicio de valor, simplemente una constatación de hechos. Parecido al caso de Chaitén, donde lo uso como un ejemplo para muchas situaciones del país donde llegamos con la normativa a posteriori, en reacción a la catástrofe. Erupciona el volcán Chaitén y ahí salimos detrás con todo un set de normas tremendamente restrictivas, hacer unas obras de mitigación que no las puede pagar nadie, que no se le puede encargar a nadie, ni a un particular, ni al Estado. Obras de ingeniería mayor para contener un río donde viven 7.000 habitantes, se termina concluyendo que es mucho más barato erradicar a todo el poblado y llevárselo a otro lugar donde no, ahí van a tener equipamiento, van a estar bien, no hay ningún riesgo. Señores, damas y caballeros, Chile es un país de riesgo. De Arica a Punta Arenas nosotros tenemos 4.500 kilómetros, podría decir de mar, pero también podría decir 4.500 kilómetros de riesgo de tsunami.
tenemos riesgo de inundaciones, tenemos un sinnúmero de volcanes, puede erupcionar hasta el Manquehue, que está extinto. Tenemos un riesgo que es con el que mejor hemos aprendido a convivir, que es el riesgo de terremoto. Está presente en todo Chile, en todo momento, ahora mismo. Y es el único que hemos hemos sido capaces de poder generar una normativa sísmica y podemos decir con cierto orgullo que para el 2010 lo que mejor se comportó fue la edificación en altura, curiosamente. Bueno. Bueno, esta se me olvidó pasarla adelante, es lo mismo, ¿cierto? Ahí se ve evidencia en 3D lo que estábamos comentando. Y aquí me voy a otro caso de sentido común, algunos de ustedes probablemente lo conocen, el caso de los muros medianeros y jurisprudencia, este es el caso del Hotel Agustina en la comuna de Santiago Centro, un proyecto que con un anteproyecto aprobado, que luego, por cierto, con varios impases intermedios, obtiene un permiso de edificación otorgado, con lo que eso significa en términos de derecho adquirido, etc. Y con una larga jurisprudencia también de la Dirección de Obras de Santiago por años, donde siempre el criterio, apelando al sentido común, fue usar el muro medianero en el espíritu que tiene, que es, cuando hay una edificación que viene después, cubre en su totalidad el muro medianero porque no tiene ningún sentido dejar un pedazo de muro al descubierto porque fue hecho para ser cubierto. No obstante, se interrumpe todo el proceso por la reclamación de un ciudadano, un único ciudadano, que ni siquiera se refería a este ejemplo, sino que en otro lugar de la misma comuna, lo cual pone en duda el quehacer del director de obra y aparece inmediatamente la amenaza del sumario, y entonces entra en colisión, ¿cierto?, el sentido común y la norma, y aparece un dictamen de Contraloría donde se prohíbe, aunque la Contraloría no prohíbe, pero usa estos términos, ¿cierto?, hágase lo que en derecho corresponda, después de haber hecho la argumentación previa, y se interrumpe este permiso de edificación y se invalida como tal. Entonces, las imágenes que están ahí, lo que muestran son el proyecto original, ¿cierto?, donde está el edificio existente y donde cubre, este proyecto lo hizo un Premio Nacional de Arquitectura, entonces toma lo correcto en la ley de la arquitectura, por decirlo así, toma y se empalma con el muro medianero, baja y toma la altura del bien patrimonial que está al lado. Y esto es lo que le está pidiendo la dirección de obra, que en realidad podría tomar ahí y llegar hasta la misma altura y no coincidir ni con este ni con este. Hasta ahí vamos, es un caso que no está resuelto aún y esperamos muy sinceramente que prime el sentido común. ¿Qué hacer? ¿Cómo ahondar en profundidad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Ahondamos o profundizamos más en la legislación? ¿O cómo aumentar el sentido común? ¿Cómo desarrollar la confianza, que es tan difícil? Yo tengo dos experiencias que me ocurrieron a mí, no me las contó nadie. Cuando me llamó el alcalde de Pucón para hacer el plan regulador de Pucón, me dice, Linda, vaya a San Martín de los Andes y por favor estudie el pueblo, qué ordenanza tienen ellos allá. Uno entra a la oficina del alcalde de Pucón y él tiene la bandera chilena, la bandera argentina, la bandera de Pucón y la bandera de San Martín de los Andes. O sea, partimos un equipo a San Martín de los Andes a poder empaparnos más, tener reuniones para entender bien su ordenanza, y nos encontramos con una sorpresa tremenda en ese entonces, que es que no existía, o sea, existía un plan regulador, pero tremendamente básico, normas muy generales, y lo que ellos tenían era una comisión, una suerte de comisión de hombres buenos, reconocidos por la ciudad de San Martín de los Andes, y ellos simplemente sesionaban y decían, recibían los proyectos, actuaban en base a los proyectos, no a tratar de cubrir con la normativa absolutamente toda posibilidad. Y ahí
decían con todo sentido común, ¿le viene al pueblo o no le viene al pueblo? No, que vaya y le ponga un poco más de piedra, que le ponga una cercha de madera. No estoy ridiculizándolo, es bastante así. Y eso funciona. Y yo me pregunto, si funciona en Argentina y no se corrompió nadie, ninguno de los consejeros, ¿por qué no habría de funcionar en Chile? Caso parecido conocí en Vancouver, el cual tuve la oportunidad de recorrer Vancouver, Calgary, para ver proyectos de integración social, gracias justamente a una misión tecnológica de la Cámara Chilena de la Construcción, donde también nos sorprendimos al encontrar que al final del camino lo que había era una comisión que determinaba si los proyectos eran pertinentes o no y hacía observaciones de cada uno de los proyectos, pero actuaba en base a los proyectos. No sé si ese es el camino, pero buscando esta certeza, buscando esta suerte de sentido común es lo que se me ha venido. Para cerrar, no me cabe más que también hacer la reflexión de que tenemos las leyes y el país que tenemos, o sea, tenemos las leyes que nos merecemos, tenemos el aparato legislativo que es reflejo de lo que somos. Y en eso, preguntándonos, bueno, ¿cómo cambiamos este aparato jurídico que tenemos? Sale la pregunta, bueno, ¿no será un poco más fácil o paralelo también cambiar lo que somos? Porque el cambio parece que tuviera que ser más cultural. Porque las mismas personas que están en esta sala muy probablemente nos han visitado por tener más certeza jurídica, por a veces ampliar un poco más la normativa, buscar mayor rentabilidad en los proyectos, pero también las mismas personas cuando han viajado a otros países, Europa, por ejemplo, o grandes capitales, también yo he observado cómo los constructores dicen, aquí están bien hechas las cosas, pucha que linda esta ciudad, ¿cómo podíamos llegar a esto? Entonces, es una invitación muy en conjunto, no diría a la inmortalidad, pero sí a la trascendencia, cómo hacer un país mejor construido, y en eso me empalmo con las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera. Él tiene clarísimo que la ciudad la construyen los constructores, la ciudad la construyen ustedes. Obviamente nosotros tenemos una parte muy relevante allí, tenemos enormes desafíos, y el desafío de la integración social, y dónde hacerla, en qué eje y cómo hacerla, es parte de nuestra tarea. Y en eso pienso que no es inocente quien gobierna. Esta administración de hoy, del presidente Sebastián Piñera, el ministro Cristian Monque, el subsecretario Guillermo Rolando que está aquí, todo el inmenso equipo ministerial, no solamente del MIMBU, de todos los ministerios, nosotros tenemos muy claro que estamos aquí para salir de las ideologías, para poder avanzar en ciudades que sean mejores, y eso solo es posible hacerlo con reglas claras, con certeza jurídica, con constructores comprometidos, con funcionarios públicos más ágiles, con visión, menos ideologizados. Eso es. Muchas gracias.